Y todavía con el regusto de la lamprea, el peregrino llega a las faldas del monte de Santa Tecla y se topa con una romería que los vecinos de La Guardia y su comarca celebran cumplidamente. Bayona de Galicia, la primera villa de España que tuvo noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo, porque a ella llegó Martín Alonso Pinzón con su maltrecha carabela Pinta, antes que el almirante arribara a Portugal. En el puerto, las mujeres de los pescadores cosen las redes componiendo la clásica estampa marinera. La Virgen de la Roca mira sin cesar al Atlántico, porque sabe que al otro lado del mar se quedó para siempre la nave capitana Santa María. Bayona, de historia en todo tiempo accidentada, posee un castillo, el de Monterreal, donde se sitúa la espeluznante leyenda de la máscara de hierro. El enmascarado a la fuerza fue un desdichado príncipe austríaco encerrado en una mazmorra durante toda su vida. El peregrino toma el tranvía de Vigo para dirigirse primeramente a Panjón. Quiere parar allí algún tanto y su objeto no es otro que echar una mirada al paisaje y recordar el templo votivo, ese templo hecho con grandes bloques de piedra sin desbastar, que tiene un poco de iglesia megalítica. Luego sube al tranvía otra vez y mientras viaja contempla regaladamente la feraz campiña.